que se celebra el 5 de febrero de cada año. Pues te diré que es la promulgación de la Constitución de 1917, que fue la primera constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales. Esa Carta Magna fue producto de una revolución popular triunfante, la mexicana, que supo plasmar en su texto las principales aspiraciones del pueblo y en su artículo 3 garantiza una educación laica, obligatoria y gratuita, en la que no tuviera participación el clero. El artículo 27 estableció la soberanía nacional sobre los recursos naturales, todos, incluidos los de subsuelo, y sentó las bases para una profunda reforma agraria para que los pueblos y comunidades rurales recuperaran sus tierras, bosques y aguas, o las adquirieran todos aquellos que no las tuvieran. En su artículo 123 incorporó las principales demandas por las que habían estado luchando los trabajadores mexicanos desde mediados del siglo XIX: el derecho a huelga, a sindicato, salario mínimo, jornada máxima de trabajo, prohibición del trabajo nocturno para niños y mujeres, así como indemnización por accidentes de trabajo y derecho de las mujeres trabajadoras para conservar su empleo cuando se embarazaban y disfrutar de un salario íntegro 90 días antes o después del parto. Además de estos derechos sociales, fundamentales para constituir una sociedad más justa y equitativa, la Constitución de 1917 estableció la libertad municipal y le dio libertad económica a los ayuntamientos para llevar a cabo sus funciones, y también garantizó la libertad de imprenta, de manifestación de ideas y de creencias religiosas. Fue una constitución que encarriló el desarrollo de México a lo largo del siglo XX, que ha mantenido su vigencia y actualidad a través de las reformas que se han hecho desde entonces y que fue un modelo para muchas otras naciones que se inspiraron en la Constitución mexicana para avanzar en construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. Esta Constitución fue promulgada por Venustiano Carranza, quien se convirtió en presidente constitucionalista de México en 1914. La redacción de la Constitución fue un proceso largo y difícil que tuvo lugar durante la Revolución Mexicana. Hay que tomar en cuenta eso, lo difícil que fue su redacción. Primeramente, en su redacción, la Constitución fue redactada por un grupo de constituyentes que trabajaron en el Convenio Constitucional de Querétaro en 1917. Los constituyentes tuvieron que trabajar en condiciones difíciles, incluyendo la falta total de recursos y la inestabilidad política del país, pero lograron redactar una de las constituciones más avanzadas de su tiempo. También ahí se establece la nacionalización de los bienes para beneficio público, una de las reformas más importantes incluidas en la Constitución. Por lo tanto, tuvo un gran impacto significativo en la economía y en la política de México. También incluye la defensa de los derechos sociales y políticos, porque la Constitución también incluyó importantes derechos sociales y políticos para los trabajadores, incluyendo la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El papel de Zapata y de Villa durante el proceso de redacción de la Constitución de 1917, esto fue porque las fuerzas rebeldes de ellos dos, Zapata y Villa, jugaron un papel importante en la lucha contra el gobierno constitucionalista y ejercieron presión. Te diré que la redacción y promulgación de esta Constitución fue un proceso largo y difícil que tuvo lugar, ojo, no olvidemos, durante la Revolución Mexicana. Las condiciones en las que se redactó esta Constitución eran muy difíciles. Algunos de esos desafíos incluyen la inestabilidad política. En cualquier momento podía haber llegado una de las fuerzas rebeldes y tomar el Congreso Constituyente. Esa inestabilidad, en esa época México vivía inmiscuido en la Revolución Mexicana, conflictos entre las diferentes fuerzas y facciones revolucionarias y el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, que cada vez se veía más mermado y reducido. Este contexto de inestabilidad política hizo difícil el proceso de redacción de la Constitución.
También no olvidemos la falta de recursos durante la Revolución Mexicana. Ojo, el país sufría una grave escasez de recursos, no había cosechas, no había producción, las fábricas estaban cerradas y la economía completa de México estaba en ruinas. Después de haber sido una de las principales potencias a nivel mundial y la moneda, el peso, la más valiosa en el mundo, la economía en ese momento ya estaba en ruinas y el peso perdía valor. Esto hizo que fuera difícil para los constituyentes obtener los recursos económicos, financieros y materiales necesarios para llevar a cabo su labor. También hubo una increíble presión de las diferentes fuerzas rebeldes que cada uno quería imponerle a los demás su visión de país. Esas fuerzas rebeldes, encabezadas en su mayoría, no eran los únicos, por Emiliano Zapata y Villa, jugaron un papel importante en ese proceso durante la Revolución Mexicana, por la increíble presión que ejercieron en la redacción de la Constitución. La dificultad de llegar a acuerdos cuando los constituyentes eran personas con ideas políticas sociales muy divergentes, lo que hizo difícil llegar a acuerdos sobre los términos de la Constitución. Al final, lo que se obtuvo trató de congeniar todas las ideas posibles y plasmarlas en una Carta Magna. La redacción de esta Constitución Mexicana de 1917 se llevó a cabo en un contexto de inestabilidad política, falta de recursos y presión de las fuerzas rebeldes, lo que hizo que fuera un proceso difícil y desafiante. Sin embargo, no decepcionó a México y estableció las bases para un mejor país. ¿Tú qué opinas respecto a nuestra Constitución que hoy en día nos rige, que se promulgó el 5 de febrero de 1917? ¿Qué opinión tienes tú? Como siempre, deja tu opinión en la caja de comentarios. Opiniones habrá muchas. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.